Sí, muy buenas tardes. Damos un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en Facebook, Un de la segundito, página de Gawan Ecoflora. un segundo, Eh, espera. en este espacio estamos dando la bienvenida a nuestro conferencista invitado. Él es el ingeniero agrónomo y fitotecnista Rainiero Delgado Quintana. Él es originario de México, pero ya eh, le dieron su ciudadanía paisa, le dieron su carriel y su poncho. Ya le falta pulir un poquito el acento, pero ya es casi paisa. Está con nosotros ya hace un año en la compañía. Él es el director general de GAO en Colombia. Él tiene una maestría en alta dirección de empresas y además de su rol como ingeniero agrónomo que ha tenido gran experiencia en diferentes compañías, también ha tenido experiencia en la parte técnica y en la parte de producción, y también tiene experiencia en la parte de docencia, donde ha tenido la oportunidad de dar varias cátedras en el tema de dirección de empresas y en el tema administrativo. Entonces, hoy es un placer darle la bienvenida a Rainiero Delgado en este espacio. Muchísimas gracias, Rainiero, por aceptar la invitación, y te dejamos en compañía de nuestros seguidores. No, al contrario, muchas gracias, Carlos. Solo quiero, antes de comenzar, igual hacer prueba de sonido y que me confirme si se ve mi audio. Déjame compartir mi pantalla. Sí, muy bien. ¿Listo? Adelante. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente es un verdadero honor el poder estar con ustedes. Mi nombre es Rainiero Delgado y tengo el privilegio de estar al frente de los negocios que Gowan tiene en Colombia. Y el día de hoy vamos a hablar de agricultura. Bienvenidos al maravilloso mundo de la agricultura, donde hoy queremos compartir con ustedes qué significa que cuando la agricultura existe, de qué manera puede impactar las diferentes áreas donde el ser humano se mueve, donde el ser humano convive, donde el ser humano trabaja, donde las personas vivimos. Quiero aclarar que Gowan es una empresa que tiene como lema pasión por la agricultura, y esto hace que mucho de lo que yo exponga hoy sin duda tiene una profunda conexión con el pensamiento y la filosofía de nuestra compañía, que hemos tratado de vivir ese noble sentimiento de la pasión por la agricultura. Sin embargo, me permitiré ir un poco más allá, por lo que quiero dejar a manera de nota que es probable que algunos de los puntos que yo exprese no necesariamente coinciden completamente con lo que pudieran ser los puntos de vista de la empresa para la cual trabajo. El día de hoy les voy a mostrar alguna información, toda ella la tomé de fuentes públicas, y solicitaría que si alguien las quisiera usar, pues respeten las fuentes originales de esa información, y que muchas de las herramientas o de los puntos de vista que hoy reflexionemos tienen el espíritu precisamente de motivar el pensamiento, y que por lo tanto no son limitativas ni enunciativas de lo que debe ser. Este es el recorrido que queremos hacer el día de hoy. Este es el camino que queremos seguir para poder compartir con ustedes la idea del impacto del valor de la agricultura, donde quisiera en un primer tema poder tener la oportunidad de compartir cómo la creación de valor tiene que ser muy enfocada desde el punto de vista económico a que eso sea valioso para el agricultor. Reitero que nos interesan agricultores exitosos, agricultores a los que les vaya bien haciendo agricultura. El segundo tema será cómo somos capaces de crear valor en la agricultura como agricultores, y cómo al lograrlo podemos también crear valor para los consumidores. Y finalmente, una reflexión de cómo es que la agricultura impacta, y que por lo tanto reflexionemos por qué necesitamos agricultores que sean capaces de crear valor. Comenzando con el tema 1, la creación de valor, voy a permitirme recordar algunas cosas de quienes me hicieron el honor de escucharme la sesión pasada, recordar brevemente cuál es ese concepto de la creación de valor, y que me permite también a quienes hoy por primera vez nos escuchan
poderles compartir este concepto. La creación de valor, que va a ser una palabra que vamos a utilizar mucho para hablar de ella, durante toda esta charla, quisiera dejar la base de qué significa el valor. Y el elemento que más nos permite reflejar el valor de las cosas está en los precios. Casi todos los sistemas económicos tratan de que quien produce algo lo produce para darle un bien a la sociedad, y ese bien a la sociedad se entrega a manera de producto o servicio, y alguien de la sociedad al que podemos llamarle cliente lo adquiere. Y normalmente cuando hay buenas relaciones económicas somos capaces de lograr una ecuación que sea positiva para los dos lados. Es decir, alguien produce algo que es capaz de venderlo a un precio superior comparativamente con el costo que tuvo, lo que le crea un beneficio. Y si quien lo compra bajo un valor que considera que puede ser ligeramente abajo de los beneficios que le representa, entonces le hace sentir que ha hecho una gran compra donde ambos salen ganando. Entonces esto significa que en el precio de las cosas está reflejado el valor de los bienes y de los servicios. Este precio, en el caso de los productos agrícolas, puede tener profundas variaciones según el lugar donde compremos. Hay un precio que se da al pie de la finca, al pie del rancho, al pie del campo donde el agricultor produce, y un precio muy diferente al que finalmente pagamos cualquiera de nosotros como consumidores. Y pongo aquí el ejemplo del precio del espárrago, que tuve la oportunidad de conocerlo, donde a pie de campo se pagaba por una libra de espárrago alrededor de 86 centavos de dólar, mientras que en el supermercado, en el lugar del punto de venta para el consumidor final, se pagaban 4 dólares. ¿Qué acontece entre esos dos precios? ¿Qué hace que varíe tanto desde la producción en la finca hasta tener el producto en la mesa de un consumidor? Seguramente hay actividades que van representando valor. Entonces, si queremos hoy que el agricultor pueda capturar valor que es capaz de crear, nos tenemos que preocupar por varias cosas, porque nos interesa que los agricultores tengan mejores márgenes, que los agricultores tengan utilidades a través de lo que hacen. Y cuando hablamos de que tengan utilidades, que tengan márgenes, que tengan beneficios por su trabajo, eso implica que nos interesa que todos los que se dedican a la agricultura vivan dignamente. Entonces necesitamos que la calidad de negocio, la calidad de resultados económicos que el agricultor es capaz de crear, se vea reflejado en los ingresos que él tiene, que pueden ir por varias rutas, que puede ir por la ruta de reducir los costos, de vender a mejores precios o de capturar algunas de esas actividades que hacen que un producto que valía o se pagaba 86 centavos de dólar pueda llegar a valer hasta 4. Para poder explicar esto, hemos construido un modelo donde hay ejes que pueden permitir crear valor. Y estos ejes, que fue el tema central sobre el que platicamos la semana pasada, yo les presenté 4 ejes, donde uno era el transformar las cosas, es decir, poder crear valor adicional a través de procesos de transformación a los productos básicos que se generan en el campo. El segundo eje era cómo preparando mejor lo que producimos, utilizando tecnología, podemos perfeccionar los sistemas de producción. Un tercer eje era cómo nos aseguramos que a través de la logística que tiene el proceso comercial garanticemos la calidad que somos capaces de producir para que desde el campo pueda llegar con esos maravillosos atributos hasta quien los consume. O el cuarto eje era cómo ganamos espacio en la cadena de distribución o en la cadena de comercialización, donde hay eslabones concatenados y que al ir reduciendo esa cadena podemos incrementar valor a través de acercarnos a quien consume. Resumía usted estos 4 ejes en esta gráfica, donde en esta gráfica, precisamente cual si fuera una especie de plano cartesiano dibujado en 3 dimensiones, reflejábamos 3 de estos ejes y dejábamos la transformación como un eje obvio que por sí mismo también es capaz de crear valor. Entonces estaba la transformación, poder transformar un grano de maíz en una arepa o en una tortilla, transformar un grano de café en una deliciosa bebida aromática, caliente y relajante,
Pero hablando de los otros tres ejes que son parte del plano cartesiano, es como de producir, tener el suelo como un lugar, como un recurso increíblemente importante que sirve de sustento físico y también de sustento nutritivo a las plantas, preparado correctamente y poniendo tecnología de por medio, teníamos la capacidad de producir más y mejor, y que esa producción nos permitía entregar atributos increíblemente valiosos para quienes son los consumidores, para el mercado, y que por lo tanto eso crea beneficios económicos a quien hace agricultura. El otro eje era el de garantizar los atributos que somos capaces de producir a través de procesos que tienen que ver con la logística y el transporte, donde la logística implica de esa manera de preparar las cosas para poderla entregar a quien la quiere. Y recomendábamos pasos como, por ejemplo, acondicionar la fruta desde su punto de origen, haciendo procesos de lavado, de preselección, de diferenciación en función de características como pudiera ser tamaño, color, grado de madurez, el nivel de apertura de las flores, etc. Empacar, enfriar o acondicionar, transportar, seguir dando esas condiciones de protección a lo producido cerca del punto de venta e inclusive tener la capacidad de poderlo hacer de una manera que lo que soy capaz de hacer con un cultivo o con un tipo de planta, lo pueda hacer con otra. Y un cuarto eje que nos permitía crear valor, dijimos que también puede ser el acercarnos al consumidor, bajo el entendido de que si esta gran cadena la reducimos, pues otra vez puede crear ese concepto de beneficio mutuo a las dos partes, donde el agricultor puede vender a precios más altos y la cercanía del consumidor al agricultor también le puede permitir adquirir los productos a precios más bajos, donde las dos partes salen ganando. Lo que retaría al agricultor que debe intentar, debe romper el paradigma de que alguien comercialice por él y trate de ganar espacio acercándose al consumidor. Todos estos ejes estaban pensados en que finalmente le permitieran al agricultor capturar valor para sí mismo. Nos interesa que el agricultor materialice el valor que es capaz de crear. Porque ¿de qué sirve preparar ese valor si finalmente no eres capaz de reflejarlo en beneficio para ti? Sin duda es una actividad valiosa por sí misma. Sin duda significa y representa que el agricultor está produciendo bienes que son valiosas, muy valiosos para la sociedad. Pero nos interesa que él también lo vea reflejado en los beneficios que recibe, porque si es así, entonces su actividad puede tener otro de los grandes componentes que cualquier proyecto de empresa debe tener. Y es la capacidad de seguir siendo empresa no solo ahora, sino también en el futuro. Un reto de cualquier empresario, y reitero que para mí un agricultor por naturaleza es empresario, es que no solo debe ser capaz de producir valor económico, sino que tiene que tener la capacidad de administrar la empresa para que pueda subsistir en el futuro. Porque si las empresas quiebran, ¿cuál sería el efecto que eso tendría sobre la sociedad? No solamente sobre el empresario mismo. Si las empresas quiebran, deja de haber valor, deja de generarse riqueza, se pierden empleos, se pierden beneficios que van inherentes a la actividad de la empresa de cara a la sociedad. Entonces necesitamos empresas exitosas y necesitamos que, en analogía similar, el agricultor sea exitoso. Y la verdad es que es bonito ver cuando estas cosas suceden. Es bonito ver cuando hay quien lo ha podido hacer. Porque como lo comentaba la semana pasada y hoy lo ratifico, este conversatorio con ustedes sobre lo que hoy estamos proponiendo y lo que hoy estamos reflexionando sobre cómo la agricultura puede crear valor desde múltiples puntos de vista, no está pensada en que solo sea aplicable para las grandes empresas que se dedican a la agricultura. Por supuesto que es perfectamente aplicable y de hecho muchas de ellas tienen muy estructurado esto que hoy estoy comentando. Pero es perfectamente aplicable para agricultores de tamaños más modestos. Es aplicable a cualquier tipo de agricultura, es aplicable a cualquier tipo de cultivo, es aplicable a cualquiera que se dedica a esta noble labor. Y en ese sentido, hay historias que merecen ser contadas.
Tuve la oportunidad de conocer a un colombiano que se llama Jason Alape Suárez, a través de la arquitecta Niobe Delgado. Y esta es una persona que se fue a estudiar arquitectura a México y con mucho orgullo nos compartió que su familia se dedicaba a la agricultura, específicamente a producir café. Y me dio mucho gusto cuando nos compartió su experiencia, nos compartió la manera en que su familia lo hace. Su familia produce en un lugar llamado Pitalito, que está en el departamento de Huila, aquí en Colombia. Producen café, el nombre de la finca se llama Casa Vieja, y es un esquema de producción totalmente integrado con un alto grado de sostenibilidad. Es una finca que lo mismo tiene área de café que área de bosque para proteger los recursos naturales del lugar en donde viven, proteger la flora, proteger la fauna, crear un área que permite amortiguar, además de que crea ese beneficio donde las áreas naturales permiten que el ecosistema funcione mucho mejor y esté mejor equilibrado. Están certificados. Para lograr certificaciones actúan de manera profundamente responsable a través de todo el proceso de beneficio del café, cuidando el uso del recurso agua, cuidando los desechos que se producen en la poscosecha del café para no crear externalidades negativas y que entonces eso funcione como un sistema holístico. Esta manera de producir, incluso a un lado de la finca está la casa de ellos, y la casa ha sido integrada como parte de ese sistema holístico, y la familia Alape Suárez produce un café de alta calidad, y no solo de alta calidad, con excelentes niveles de productividad. Esta fue una foto que ellos me compartieron. Créanme que me encantaría haber tomado yo la foto, pero vean el nivel de productividad que un agricultor puede ser capaz de alcanzar. Quien conozca el cultivo de café, quien haya tenido la oportunidad de ver una planta de café, seguramente se maravillará, igual que yo, al ver la fotografía de esta cosecha. Y es una cosecha producida de manera responsable, brindando atributos increíblemente buenos para este café, para que este café de Colombia pueda llegar a la mesa de cualquier buen tomador de café en cualquier lugar del mundo. ¿Cuántas historias como esa conoces tú? O tú, que me escuchas del otro lado y eres agricultor, ¿qué historias has sido capaces de construir? Seguramente muchas. Entonces, sí hay manera de poder construir valor adicional más allá de solo producir el bien agrícola. Y con estas historias inspiradoras es que entonces pienso en el siguiente eje, en crearle valor al consumidor, y al crearle valor al consumidor, buscar la manera de cómo se lo podríamos comunicar mejor. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en una conferencia que nos dio un banco holandés que se llama Rabobank. Rabobank es un banco de alcance global, que es de los bancos que se han especializado de manera muy interesante en tener una unidad especializada en el negocio agrícola. Entonces participan fuertemente en mercados agrícolas, como lo es la propia Holanda, donde es un lugar de gran redistribución de bienes agrícolas que se exportan a Europa. Participan en los Estados Unidos, participan en Brasil. Y nosotros tuvimos la oportunidad de que nos dieran una conferencia a quienes formamos el equipo directivo de Gowan. Y nos mostraron una diapositiva que a mí me pareció importante compartírselas el día de hoy, y la he traducido al español para poderla usar. Esta diapositiva la construyó el especialista que nos dio la conferencia. Y estoy muy de acuerdo con la manera en que lo plantea. Y déjenme explicarlo un poco. Me encantó desde la perspectiva de que esta gráfica lo que trata de mostrar es, si trabajamos en lo que tiene que ver con la producción agrícola, ¿a qué cosas le tendríamos que dar importancia desde la perspectiva de la información disponible? Y entonces, el mecanismo por el que se ve la agricultura desde esta perspectiva es que hay alguien que se llama agricultor que es capaz de producir. Obviamente, para producir requiere insumos que pueda usar, aplicar o utilizar para incrementar su producción o alcanzar la meta que se ha propuesto.
Por naturaleza, lo que se produce en la agricultura tiene poca diferenciación, por lo tanto tienden a ser producciones que pudieran catalogarse dentro del grupo de productos commodities, que son de difícil diferenciación. Estos productos, una vez producidos, una vez que tenemos frutos, una vez que tenemos granos, flores o vegetales, se tratan de llevar al consumidor y podrían llegar tal cual están, pero normalmente tienen que seguir una cadena de suministro y de proceso que permita llegar a ellos, donde participa las unidades que se dedican a la logística. Se trata de adecuar para que lleguen a ellos, como ya lo habíamos explicado en algunos de los otros ejes, y en algunos momentos dados se le puede dar un procesamiento mayor, que es a lo que yo le llamé transformación, o se pueden adecuar para que estén listos para ser consumidos por el consumidor, quien normalmente los compra a través de lugares donde esto puede ser adquirido, sean centrales de abasto, sean mercados, sean supermercados o una tienda cercana al lugar donde vivimos. Toda esta conexión, a mí me encantó lo que el especialista que estuvo con nosotros nos comentó. Normalmente, después de la producción, es que ha sido donde tradicionalmente se involucra más el proceso de diferenciación. Es decir, hasta que el producto sale del campo es donde empezamos a hacer más palpable o más identificable el valor de las cosas. Ya bien sea porque los procesamos, ya bien sea porque los adecuamos, ya bien sea porque les ponemos etiquetas, etc. Sin embargo, este es el otro comentario por el cual hoy presento esta gráfica. La diferenciación deberíamos de ser capaces de construirla desde el inicio del proceso mismo. ¿Por qué? Porque el consumidor ve esto como un todo. Es decir, cuando nosotros como consumidores tenemos una fruta en nuestra casa, imagínense cualquier fruta, una popular como pudieran ser bananas, naranjas o manzanas, y esa fruta está en la casa, para nosotros lo que significa esa fruta es que un agricultor la produjo. Y obviamos muchos de los pasos que tuvo que recorrer esa fruta para poder llegar hasta el frutero de nuestra casa. Entonces, esa concepción de poder ver este proceso como un todo significa que deberíamos preocuparnos como agricultores a que el consumidor nos conozca mucho mejor. Y entonces este quinto eje es tratar de crear ese gran identificador de las cosas que somos capaces de hacer a través del uso de las marcas. Las marcas tienen un sentido de ser, y me pregunto, a manera de poder responder a la razón de ser de las marcas, ¿cuáles son los beneficios que crean? Es natural que las marcas hoy por hoy las podamos ver como una identificación propia que caracteriza el sistema capitalista en el que se mueve la mayor parte del mundo. Es natural que también las marcas de pronto representen ese lugar glamuroso, ese mundo glamuroso del área de mercadotecnia, pero la verdad es que las marcas se crearon para adecuarse a la naturaleza humana. La naturaleza humana, la tuya, la mía, la de todos, obedece a que todos los días tomamos decisiones. Y tomamos decisiones que pueden ser profundamente sencillas o incluso pueden parecer profundamente banales, pero no dejan de ser decisiones. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando te levantas en la mañana, lo primero que decides es si te levantas o te quedas 5 minutos más en la cama. Después de que te levantas, decides qué es el siguiente paso a dar. Si vas a tomarte una ducha o te vas a vestir de inmediato. Cuando te estás vistiendo, tomas la decisión de qué zapato me pongo primero, si el izquierdo o el derecho. Si me pondré esta camisa o me pondré esta otra. Si desayunaré tal cosa o desayunaré una diferente. Y si así le vamos agregando todas las cosas que a lo largo de tu día vives, seguiremos hablando de que el ser humano toma decisiones. Naturalmente, algunas decisiones tienen mayor alcance. En ese universo, de la manera en que funciona, en ese universo interno, cómo funciona nuestro cerebro, fue que a alguien se le ocurrió que por qué no identificar las cosas cuando de pronto podemos ser capaces de atribuirle determinadas características o propiedades. Y es así como nació el concepto de la marca, porque las marcas crean un concepto de identificación que nos permite correlacionar con determinados atributos que nosotros
vemos en las cosas. Y entonces eso facilita profundamente los procesos de elección del ser humano, porque asociamos que las marcas representan atributos, y si esos atributos son de importancia para mí, pues cuando yo vea algo que tiene esa marca a la que le reconozco esos atributos, significaría que puedo ir más seguro en mi proceso de elección, en mi decisión. En este caso me estoy refiriendo a cualquier tipo de decisión vinculada a un proceso de adquisición o incluso un proceso de elección. Entonces las marcas tienen ese valor y facilitan nuestras vidas e incluso llegan a ser tan representativas que algunos no solo usamos la marca como un elemento que me permite identificar estos atributos de los que hago referencia, sino que incluso me pueden permitir identificarme con ella, porque hay atributos que parecen que son afines a mí. Muchos de los conceptos o atributos de las marcas a veces tienen componentes de tipo emocional, no solamente tienen componentes de tipo obvio o de tipo funcional o de tipo económico, pueden tener componentes de tipo emocional. Tú y yo podemos preferir una marca de fruta en función de que no solo representa calidad, sino que representa algo desde la perspectiva de cómo fue producido o de la responsabilidad con el que el agricultor decidió producirla. Y si eso va afín a los valores que yo tengo o a lo que yo le doy importancia, me permitirá entonces que esa marca no solamente representa aquel fruto, sino que representa incluso algo de mí. Así que la reflexión para mí, para ti que eres agricultor, es que si eres capaz de producir de la mejor manera posible a través de la tecnología que existe, y eso te permite producir con gran calidad, si además de eso eres capaz de producir y produces de una manera increíblemente sostenible, y además de sostenible desde una perspectiva en la que eres capaz de conservar esa calidad cada que lo vuelves a hacer, por lo que tu calidad es consistente, y logras conservar eso para que llegue así hasta la mesa del consumidor, y además de eso lo conoces perfectamente bien, estás muy cerca de él, siempre con la preocupación legítima, verdadera e increíblemente loable de satisfacerlo mejor. La pregunta es, entonces, ¿por qué no ponerle marca a tu producto? Valdría la pena hacerlo. Y este es otro paradigma muy interesante que el agricultor puede romper. A veces pensamos, porque es un universo desconocido, que el tema de las marcas es algo complejo. Complejo desde la perspectiva de que es un proceso increíblemente sofisticado y que además puede ser increíblemente costoso. Puedo decirles que no es así. Las marcas fueron creadas para crear protección intelectual. Hay varios mecanismos de protección de intelectual que nos permiten que exista la innovación. Existen las patentes para precisamente proteger la inventiva de las cosas que las personas usamos o pudiéramos usar. Existen los derechos de autor para proteger la capacidad creativa de lo que representa arte. Y las marcas fueron creadas para proteger aquellas, quiero encontrar la palabra correcta, para proteger aquellas palabras o aquellos elementos de identificación que nos permitan proteger lo que alguien es capaz de crear con atributos económicos. Entonces, las marcas se registran en instituciones que normalmente manejan los gobiernos, coinciden con instituciones especializadas en este tema de propiedad industrial, y pagar una marca no es tan costoso como piensas. Darle mantenimiento no es tan costoso como piensas. Realmente el verdadero reto es hacer que tu marca represente cosas valiosas para tus consumidores. Y lo reitero, si ese camino ya fuiste capaz de recorrerlo, ¿qué te impide que le pongas una marca? Y déjenme compartirles algunas historias de que cómo la marca verdaderamente es capaz de crear valor. Les platico primero una historia. Es la historia de un ingeniero agrónomo que en el año de 1962 comenzó con un despacho de asesoría agrícola, asesorando a agricultores que producían algodón y producían hortalizas de manera como pioneros, los primeros agricultores que se dedicaban a eso en el sur de California y en el sudoeste de Arizona.
Se asoció con otros compañeros para hacer ese proceso de asesoría agrícola y resultó que los propios agricultores que eran sus asesorados le dijeron: sería más fácil para nosotros si no solo nos recomendaras las soluciones, sino también si nos las entregaras. Y entonces aquel negocio migró a convertirse en una distribuidora de insumos. Curiosamente, muchos de estos insumos eran fuertemente apegados al concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades, porque uno de los primeros productos que este negocio que fundó John Jessen fue vender un mineral que tiene propiedades insecticidas, un mineral natural que se extraía de unas minas que había en Groenlandia. Este mineral se llama criolita. Y don John Jessen empezó a vender a través de su distribuidora productos como criolita y algunos otros a los que nunca los diferenció con una marca. Un día por allá en el año de 1973-74, un gran amigo de él, que al mismo tiempo se había convertido en su consejero, el señor Jim Reynolds, le dijo: ¿por qué no le pones marca a lo que haces? Y don John Jessen le dijo: yo creo que no es tan necesario, creo que vamos bien. Y Reynolds insistió: ponle marca. ¿Qué tal si un día eres grande? Este negocio hoy se llama Gowan. La marca Gowan viene de la mamá del fundador. La mamá de don John Jessen así se llamaba, Gowan, que es una palabra tomada de un dialecto que se habla en el norte de Escocia, vinculado a la lengua gaélica, que significa margarita. Entonces el nombre de la flor en ese idioma, y al mismo tiempo también, como en el español y en el inglés, es también nombre de mujer. Así que en Gowan tenemos el nombre de una flor como el nombre que identifica a nuestra compañía. Y esta empresa finalmente cumplió la premonición que don Jim Reynolds dijo: ¿qué tal si un día eres grande? Porque hoy nuestra empresa está en más de 12 países operando directamente. Exportamos nuestros productos a más de 80 países diferentes. Somos más de 1,100 personas las que integramos este equipo, y todo lo que hacemos siempre girando alrededor de la agricultura. Pero hay otras historias. Hubo otra empresa que nació en Colombia, una empresa fundada por colombianos, con tecnología colombiana, con visión de ciencia colombiana. Esta empresa se llama Ecoflora. Ecoflora hizo una alianza estratégica con Gowan en el año 2011, y finalmente era tan atractivo el valor que Ecoflora había sido capaz de crear que fue adquirida por Gowan en el año 2019. Y con eso se integró a la compañía Gowan una plataforma muy bonita y muy robusta de grandes productos, entre ellos EcoSwing. EcoSwing es un producto que nació en Colombia, de manos colombianas, que hoy se comercializa en varios países en el mundo, que representa una alternativa muy interesante para el manejo de enfermedades en diversos cultivos, y que esa tecnología incluso ha sido premiada. En el año 2019, Gowan fue reconocida a través de EcoSwing con 2 grandes premios, uno que nos entregaron en el Reino Unido en la Biopesticide Summit, y el otro, el premio Bernard Bloom, que otorga la industria de protección de cultivos especializada en productos de perfil biorracional. Con este reconocimiento de EcoSwing fue que hicimos una conferencia magistral en la cumbre de biopesticidas que hubo en Brasil el año pasado, y que la dio otro gran colombiano, nuestro amigo Raúl Ruiz, quien es nuestro gerente científico de productos biorracionales a nivel global, y que con mucho gusto, con gran alegría les comparto que vamos a replicar la conferencia que él compartió en el Summit de Biocontrol Latam el año pasado para todos ustedes a través de Facebook Live en la sesión de la próxima semana. Imagínense la visión que tuvo el señor Reynolds cuando le dijo a don John Jessen: ¿qué tal si un día eres grande? Pero hay más historias. Y hay otra historia que comenzó hace cerca de 100 años, cuando a alguien se le ocurrió cómo transformar un producto de prácticamente cero diferenciación, como era una fruta o una hortaliza, poniéndole una etiqueta. Y que esa etiqueta, algo tan sencillo como un sticker o una etiqueta con un adhesivo, al ponérsela a una fruta la transforma, le da personalidad, le crea identidad, le permite que la gente sepa quién es el que la produce. Y entonces algo tan sencillo como habérsele ocurrido a alguien ponerle a la fruta etiquetas ha creado marcas muy fuertes que para los
nuevamente lo reitero, para los consumidores, han facilitado el proceso de elección cuando hacen sus compras. ¿Se te ha ocurrido a ti hacer algo tan sencillo como ese, de ponerle a tu propia fruta o a los propios productos que producen tu marca y que la gente lo vea, lo identifique y lo disfrute? Hay más historias. Curiosamente, esta historia fue inspirada por colombianos, no obstante que voy a hablar de mi nación. Y es una marca que ha venido conquistando el paladar de los norteamericanos. Y es Avocados from Mexico. Avocados from Mexico es una institución mexicana que opera en el territorio de los Estados Unidos, fundada y financiada por los agricultores que producen aguacates en la región del estado de Michoacán, y que a través de la iniciativa de Avocados from Mexico han llevado a que el aguacate esté viviendo un boom de consumo muy robusto en los Estados Unidos. Tan es así que este boom acompaña el boom del cultivo a nivel continental. No solamente ha sido positivo para México, de este beneficio, de este gran ímpetu que está teniendo la industria aguacatera, también se han beneficiado países como Perú, como Colombia, como Chile. Avocados from Mexico es una institución que trabaja para educar al consumidor cómo consumir aguacates. No solo promueve el consumo de aguacate desde una perspectiva de que es delicioso, sino que se puede preparar de infinidad de maneras. Trabaja muy de cerca a través de una escuela de chefs con personas que van implementando recetas a través de lo que hacen, donde incluyan el aguacate. Avocados from Mexico trabaja a través de llevar ese conocimiento de este particular fruto que es tan delicioso, que ha llegado a tener campañas publicitarias increíblemente sobresalientes, como por ejemplo poner sus comerciales en el Super Bowl cada año, con comerciales o anuncios increíblemente creativos y divertidos, que han posicionado al aguacate mexicano en los Estados Unidos como un producto premium, del cual nos está dando grandes beneficios para que eso aterrice en los campos donde se produce. Y esta historia, la historia de Avocados from Mexico, fue inspirada en otra gran historia. Y déjenme contarles esta última historia como testimonio. Yo tuve el privilegio de llegar a vivir a Colombia hace 1 año y medio. Ya había tenido el honor de haber pisado este suelo antes, pero nunca lo había dimensionado en todo lo que es. Cuando llegué a vivir a Colombia, tuve la oportunidad de aprender lo maravilloso que son los colombianos, en su calidez, en su hospitalidad, en la forma de tratarnos a quienes llegamos aquí, que te hace verdaderamente sentir en casa. Aprendí a conocer que la diversidad de este país es maravillosa, y no solamente desde la perspectiva de biodiversidad, sino también desde la perspectiva de la cultura. Si alguien visita Colombia, por favor, dése la oportunidad de conocer los maravillosos lugares de Colombia, de conocer los grupos de música y los grupos de personas que hay aquí, que tienen mucho que enseñarnos y que se puede disfrutar. Tuve la oportunidad de conocer a los agricultores y entender la manera en que hacen las cosas, de disfrutar los paisajes de este país, que me tomé el atributo, sin que nadie me lo haya dado, y pido una disculpa muy profunda por ello, de nombrarme o autonombrarme embajador de Colombia por el mundo, porque no pierdo la oportunidad de hablar bien de Colombia en los foros a los que voy, en las reuniones en las que participo, en el círculo de contactos que tengo el privilegio de poder, con los que tengo el privilegio de poder interactuar. Y entonces hay cosas maravillosas de Colombia que merecen ser contadas, y esta es una de las más maravillosas. Todo el mundo, este es el posicionamiento más robusto de un producto agrícola en el planeta Tierra, y lo lograron los colombianos, lo lograron con el café. Hay una asociación directa de que si a cualquier lugar del mundo, quitando el tema del ego nacional de por medio, le preguntaras cuál es el país que produce el mejor café, la mayor parte de la gente contestaría Colombia. ¿Y por qué lo hacen así? ¿Por qué contestamos eso? ¿Por qué asociamos la calidad del café de gran calidad con Colombia? Pues precisamente porque se hizo un trabajo de marca muy robusto a través de la Federación de Fedecafé, que agrupa a los agricultores o productores de café en Colombia, y que fueron capaces de crear un distintivo con un rostro increíblemente humano, como es esa figura de don Juan Valdés con sus
sombrero aguadeño, con su ruana y jalando a su mulita Conchita, donde lleva el café de Colombia por todo el mundo. Con todas estas historias, realmente vale la pena considerar que nuestro quinto eje, el eje de la marca, es un eje que puede ayudar a crear valor para nosotros como agricultores y en paralelo podérselo entregar de mejor manera al consumidor. Yo tengo la firme convicción que sí. Porque lograr eso, que nuestra marca cree identidad, que nuestra marca cree un posicionamiento robusto, que eso permita que tengamos demanda por las cosas buenas que somos capaces de entregar, lograríamos este objetivo de que el agricultor le vaya mejor, que creemos valor económico para quien hace agricultura y que no solamente él recibe el beneficio de crearlo y la satisfacción de entregarlo, sino también el beneficio de extraerlo, de llevarlo para sí. Así que hablar de marca como un eje de valor, bien, que viene a complementar los otros 4 que ya habíamos hablado, es algo que les pido que por favor consideren. Que lo consideren porque se convierte en un elemento de síntesis de esas muchas rutas de actuación, de esas muchas maneras que con inteligencia, ánimo y decisión un agricultor podría ser capaz a la hora de construir el valor de sus productos. Entonces, son 5 ejes: la transformación, el perfeccionamiento de los sistemas productivos, la capacidad de garantizar la calidad de los productos que producimos desde el campo hasta las manos de quien los consume, y el poder avanzar en los diferentes eslabones que constituyen la cadena de comercialización, y que todo esto, a través de lo que hacemos, ¿por qué no crear la identidad a través de una marca que nos permita facilitar el proceso para el agricultor de extraer el valor que es capaz de construir? A quien quiera leer un poco más sobre esto, lo invito a que se vaya al sitio web de nuestros amigos de Agrosíntesis. Hace 2 años tuve la oportunidad de escribir este artículo, un artículo que habla de estos 5 ejes, los describe. Si alguien quiere este material de lectura que es complementario a todo lo que el día de hoy hemos mencionado, lo pueden encontrar en Agrosíntesis, donde el título del artículo es Creando Valor como Agricultor. Bueno, vamos a la recta final de lo que hoy vamos a comentar con ustedes. Y hoy hemos hablado ya desde 2 perspectivas. Queremos que el agricultor creara valor económico para sí mismo y que también fuera capaz de crearle valor a quien consume sus productos. El valor para quien produce y el valor para quien compra. Pero ¿para qué más necesitamos que los agricultores sean capaces de crear valor? Y voy a entrar a una parte que a mí particularmente me motiva mucho y que me entusiasma y que es una de las razones profundas por las que me dedico a este sector de la agricultura. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver la invitación en Facebook, que fue donde la pusimos para esta conferencia, en el párrafo de introducción yo puse estas 3 preguntas. ¿Por qué ocupamos agricultores que sean capaces de crear valor? ¿A quién impacta positivamente la agricultura? ¿Qué retos del mundo actual se pueden resolver a través de la agricultura? Lo que quiero decir a continuación son elementos que pudieran ayudarnos a responder a preguntas como estas. Yo veo la agricultura desde una perspectiva holística, donde no solamente la agricultura es capaz de darle trabajo al agricultor mismo, sino que la agricultura cumple ese sentido antropocéntrico de producir alimentos, que por lo tanto permite que haya sustento, que es capaz de conectar otras actividades del quehacer humano que nos permite visualizarla como una actividad eje, como una actividad que concatena, y que al hacerlo es capaz de crearle a la sociedad impacto desde diferentes perspectivas. Permítanme hablar brevemente de esta manera en que yo conceptualizo la agricultura. Comienzo diciendo que la agricultura es la actividad que tiene la responsabilidad, la misión, y que los agricultores con gran vocación asumen como un verdadero compromiso de producir los alimentos que necesita la humanidad.
de producir la comida que necesita el ser humano. Estos días en que hemos vivido en pandemia, yo creo que la mayor preocupación de todos, sin duda, fue el tema de cómo nos cuidamos para mantenernos sanos. Pero estoy seguro que la otra gran preocupación, cuando esto parecía que se iba a convertir en crisis y que empezaron aquellos primeros procesos de decisiones drásticas de cerrar la actividad humana, fue ¿y de qué nos vamos a alimentar? La crisis del COVID ha representado poner, desde una perspectiva como desde hace muchos años no sucedía, en el lugar correcto a quienes nos producen los alimentos para poder disfrutarlos en nuestra casa. Nos permite entender esa noble labor de quienes pescan, de quienes producen ganado, de quienes trabajan en el campo, de quienes hacen agricultura. Porque gracias a que ellos están haciéndolo, nosotros pudimos tener y seguimos pudiendo tener alimentos en nuestras mesas. La ciencia nos ha dado la oportunidad de que la calidad de vida haya mejorado. Hoy se mueren menos niños cuando nacen. La esperanza de vida se ha duplicado en los últimos 60 años. Si la esperanza de vida del ser humano rondaba alrededor de los 40 años, 30 y tantos años, hace 400 años, a principios de este siglo seguramente andaría alrededor de los 50. Hoy hay sociedades que la esperanza de vida está en los 80. Naturalmente, este impacto de la ciencia ha significado que hayamos más personas viviendo en el planeta Tierra. Y más allá del sentimiento de si somos muchos o no somos muchos, lo que es cierto es que queremos que todos puedan comer y que todos puedan comer dignamente. La agricultura tiene ese compromiso y lo reitero, el agricultor lo asume con alegría, lo asume con lo asume como algo que sabe que lo hará y que lo hará bien. Hoy somos cerca de 7.500 millones de personas. Y con el ritmo de población que tenemos, se estima que para el año 2050 seremos alrededor poco más de 9.000 millones de personas. Y la agricultura estará allí para darnos de comer. Pero la agricultura, el agricultor también le crea beneficio económico no solo a sí mismo, sino al lugar en el que vive. La pandemia nos ha dado también otra gran reflexión, y es el tema de la seguridad alimentaria. Es decir, no depender completamente de alguien que está lejos de nosotros, que está allende a nuestras fronteras, para poder garantizar el alimento de quienes viven en nuestra sociedad, de quienes están cerca de nosotros. Entonces, la agricultura ha sido capaz de producir alimentos que, al producir esos alimentos, crean valor económico, crean la oportunidad de poder satisfacer las necesidades de alimentación de nuestros pueblos. Y algo que es muy deseable en la economía de un país es que la balanza del valor de los alimentos tienda a ser positiva entre lo que se importa y lo que se exporta. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, me permití usar datos del Ministerio de Agricultura. Colombia es un país que tiene una balanza económica positiva desde la perspectiva de sus importaciones y de sus exportaciones. Es decir, en la barra de color verde representa el excedente comparativamente entre lo que se exporta y lo que se importa, y es maravilloso ver que entonces la agricultura de Colombia le brinda a este país no solamente alimento para quien aquí vive, sino también le brinda la oportunidad de crear divisas que eventualmente se convertirán en medios o elementos que nos permitan poder llevar otros beneficios a la sociedad. Tengo este dato de la Asociación de Exportadores o Agencias Exportadoras de Colombia, lo tomé de un dato del año pasado que analizaba el periodo de enero a octubre, es el dato más reciente que pude conseguir, y es muy grato ver que la agricultura de Colombia sigue siendo un elemento muy valioso desde la perspectiva de creación de divisas del país. Más o menos la sexta parte de todo lo que se exporta está vinculado a productos de perfil agropecuario. Así que los agricultores de Colombia no solo producen alimentos para las personas, sino también crean riqueza para la nación. Y si hay gente de Latinoamérica que me está viendo, que me vean de Chile, que me vean de Argentina, que me vean de Brasil, de México, de Centroamérica, de Ecuador, de Perú, somos una región del mundo con una profunda vocación agroexportadora, especializados en diferentes perfiles de cultivos y atendiendo mercados relativamente diversos. No todos los países se parecen en qué producimos y a dónde lo vendemos,
pero somos una región del mundo que tiene esa gran capacidad, la capacidad de crearle valor económico a su país a través de las exportaciones. Pues ya llevamos otro gran impacto positivo de la agricultura. Pero déjenme hablar de otro tema que me apasiona, y es que la agricultura también tiene que ver con el quehacer humano. La agricultura es una actividad que nació en el campo, y en el campo es donde perviven las tradiciones. En el campo es donde están muchos de los elementos que identifican a una sociedad, en donde se arraigan profundamente valores que representan lo que para una nación puede ser importante. Y quise poner 5 ejemplos. Cuando he dado esta charla en otros foros, trato de hacer mis ejemplos del lugar en el que estoy, y hoy naturalmente lo hice pensado en Colombia. Esta es una fotografía de Ibagué, la capital del departamento de Tolima. Una capital o una ciudad que no nos la podríamos imaginar si no existiera el cultivo de arroz que la rodea. Ibagué está en un lugar donde se produce arroz con los mejores niveles de tecnología de los que puede haber en el mundo, donde tenemos algunos de los productores de mejor perfil técnico, que coincide con el perfil de muchos productores de arroz de Colombia. Pero en Ibagué se alcanzan rendimientos bajo condiciones que no necesariamente son las más favorables del cultivo, pero que a través de ese aprendizaje y de esa aplicación ardua de la tecnología se logran excelentes rendimientos. Y entonces Ibagué existe porque alrededor de ella se ha constituido todo un gran hub a través del cual hay agricultura. El eje cafetero. El café el paisaje cafetero de Colombia es patrimonio de la UNESCO, es patrimonio cultural, porque conlleva no solamente la producción de café como una bebida disfrutable, sino porque ha sido un elemento que ha integrado factores culturales sobre cómo vivir, que representan lo que en Colombia se le llama la cultura paisa. Entonces el café es otro gran ejemplo de lo que la agricultura ha sido capaz de construir. Es maravilloso saber que el café en Colombia da trabajo a más de 500,000 familias, que más de 500,000 familias están involucradas en la producción de café. Déjenme hablar ahora de Medellín. Medellín es famoso por muchas cosas, pero una cosa que vale la pena que conozcan es que cada mes de agosto, en cada año, se celebra una feria que se llama la Feria de las Flores. Colombia tiene una identificación aparte del café en el mundo, y es que es una potencia en la producción de flores. Y la cultura de producir flores no nació en donde hoy se producen la mayor cantidad de ellas. La cultura de las flores de Colombia viene fuertemente arraigada a lo que sucedía en las montañas que rodean a la ciudad de Medellín, donde estas personas, como la que tenemos en la fotografía, llevaban sus flores a la ciudad para venderlas, y al ponerlas sobre su espalda, las transportaban en algo que le llamaban silleta, y hoy el silletero es un símbolo que representa lo que es Antioquia, que es el departamento donde está Medellín. No podríamos pensar en Medellín y en la cultura paisa sin pensar en estos dos grandes componentes de su cultura, como es el café y como son las flores. Y miren qué bonito paisaje, en algún lugar de Boyacá, un lugar donde se producen algunos de los elementos más distinguibles de la gastronomía colombiana, en donde en pequeñas áreas se producen infinidad de vegetales con una diversidad de climas muy interesante, pero donde hay un mosaico ecléctico de cultivos y donde también se ha desarrollado una cultura que vale la pena ser conocida. Y miren nada más. Los vaqueros de Colombia, nuestros amigos de los llanos, quienes han sido capaces de hacer agricultura y hacer ganadería en condiciones increíblemente difíciles, y que lo hacen con alegría, y que representan una cultura muy, muy propia de Colombia, con sus cánticos, con su cultura alrededor del caballo, con sus bailables, con su propia vestimenta, que permítanme decirles, y solo estoy poniendo 5 ejemplos, pero si me fuera cada rincón agrícola del mundo, podríamos describirlo de manera tan vívida como la que lo estoy haciendo. Y es porque la agricultura también crea comunidad. La agricultura es sustento de cultura. La agricultura representa muchos de los atributos y de las tradiciones que nos hacen ser, como nación, lo que hoy somos.
Pero la agricultura también crea impacto a la sociedad. Y esta es una de las razones por la que me interesa mucho hablar de que ocupamos agricultores exitosos. 30% de la población de Colombia vive en zonas rurales. Y es obvio que en las zonas rurales no vamos a poner fábricas. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones para establecer fábricas dadas las características de esos entornos. Entonces, ¿cómo podemos ofrecerle trabajo a quien vive en el campo? Una de ellas es haciendo agricultura, haciendo ganadería, pero la otra es teniendo empresas de agricultura y ganadería, agricultores y ganaderos exitosos que le puedan dar trabajo a la gente que vive a su alrededor. La agricultura crea fuentes de empleo y nos interesa que a los agricultores les vaya bien para que nuestros jornaleros que se dedican o nuestros vaqueros que se dedican a atender a nuestros cultivos o a nuestros hatos ganaderos, también les vaya mejor. 16% de la población económicamente activa de Colombia se dedica a actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras. Entonces, la agricultura también crea valor desde esa perspectiva. Y lo reitero, en el campo, ¿qué otra cosa puede crear tantas fuentes de trabajo? Solo la actividad que está vinculada al campo, como la agricultura o la ganadería. Y siguiendo con la idea de ver historias que merecen ser contadas, les invito que ojalá en esta página puedan ver esta historia. El video se llama así, Ejido El Diamante y sus alrededores, y no tiene un error de dedo en la tipografía, así quedó registrado en la plataforma. Es una historia de una región de México. Es un video que dura alrededor de 6-7 minutos, pero es un homenaje a quienes con sus manos producen los alimentos. Ese es un homenaje a quienes trabajan en el campo, a quienes nos hacen a través de su esfuerzo, de su empeño, a través de su sudor, a través de los callos que se les forman en las manos, asegurarnos de que los alimentos lleguen a nuestras manos. Y los testimonios que dan quienes participan en este video, la verdad, son muy conmovedores. Ojalá lo pudieran ver, porque lo reitero, es un digno homenaje a este otro gran impacto de la agricultura, que es la creación de trabajo. Pero la agricultura puede ir más allá de eso. La agricultura, me atreví a pensar que podría ser crear valor a través de un sexto eje. En esta imagen, tomada desde algún satélite que ronda nuestro planeta, se ve este tercer planeta, el tercer planeta desde el Sol. Esta bola que tiene tierra, que tiene agua y que tiene gases, que tiene las condiciones ideales para que se desarrolle una gran diversidad de vida sobre las que algunas especies hemos predominado, entre ellos los seres humanos. Este lugar hermoso en el que tuvimos el privilegio de nacer, nos corresponde cuidarlo. Nos corresponde que sea un lugar que tenga todas las características para ser acogedor, que sea bueno para nosotros y que sea bueno para los que vendrán. Entonces, la agricultura debería ser también una actividad que no solamente produzca alimentos, sino que en la manera de producirlos nos permita tener un planeta mejor, un planeta donde pudiéramos dejar una huella o externalidades menores, y la agricultura puede hacer eso. ¿Por qué la agricultura puede hacer eso? Porque hay tecnologías y conocimiento, hay ciencia disponible para poder hacer una agricultura más holística, o para que las actividades alrededor de la agricultura puedan impactar positivamente a la sociedad. Les pongo dos ejemplos, y voy a usar un ejemplo vivido en primera persona, el ejemplo de Gowan. Esta es una imagen de nuestra planta de producción en Yuma, Arizona, en medio del desierto. Allí en medio del desierto esta planta opera totalmente con producción de energía, con la energía eléctrica producida a través del sol. Todo lo que ven ustedes en la fotografía del lado a lo que tengo a mi lado izquierdo, estas cosas negras que se ven allí, son paneles solares con los que producimos la electricidad que nuestra planta ocupa. También a través de agricultura o de este enfoque de cómo podemos contribuir a dejar una huella menor, es que hoy algunos de nuestros productos, especialmente los que producimos desde Colombia, tenemos programas sustentables
para que la materia prima con las que son producidos productos como EcoSwing se haga de una manera profundamente responsable y que al contrario impacten positivamente no solo a quienes producen estas plantas, sino también el entorno donde estas plantas son producidas, de tal manera que no destruyamos ecológicamente hablando el recurso que estamos disponiendo. Al contrario, utilizarlo de una manera increíblemente responsable que nos permita tener árboles sin talarlos, sin destruirlos. Y que estamos asociándonos con otras instituciones que tienen una visión parecida a la nuestra para poder todavía aún más perfeccionar la manera en que lo hacemos. La agricultura tiene esa capacidad. La agricultura puede inspirarnos de esta manera. Y me encantaría, y hago otra invitación, la Biocontrol Latam este año estaba planeada que fuera en Chile, seguirá siendo organizada a través de Chile, nada más que bajo las condiciones actuales será bajo el esquema de organizarlo en línea, y GoOne participará con una conferencia. En este caso, mi compañero Nicolás Koch Duque, quien es nuestro gerente de asuntos externos para el negocio bio a nivel global, y que también tenemos el honor de que él sea quien presida la Asociación Internacional de Bioprotección, dará una conferencia. Esta conferencia magistral será el 25 de agosto a las 2 de la tarde, hora de Chile, y su conferencia se llama ¿Cómo podemos tener una agricultura sostenible y regenerativa a través del uso de biosoluciones? Ojalá también pudieran participar en la Biocontrol Latam, donde Nicolás Koch hará esta presentación. Y esta es otro de los impactos valiosos que la agricultura puede aportar de manera positiva, más allá de solo lo económico. Es así como la agricultura, vista desde la perspectiva de crear valor, hemos visto que es capaz de crear valor al agricultor y crearle valor al consumidor. Pero la agricultura va más allá de eso y nos ha demostrado que es capaz de crear valor para la sociedad e incluso, visto nuestro planeta como una única aldea, es capaz de crear valor a la humanidad. La agricultura no solo crea valor económico, también crea valor social. Y en ese sentido, entonces la agricultura es una fuente de riqueza y de paz. Así que a ti que me estás escuchando de aquel lado, muchísimas gracias por escucharme. Sobre todo si eres agricultor, porque eres quien nos ha inspirado para hacer todo esto que hoy hacemos. Si eres alguien que, como yo, tiene el privilegio y el honor de servir a quien hace agricultura, te invitaría a que te sigas preparando, que sigas llevando a los agricultores mensaje no solo de mejor tecnología, sino de cómo ellos pueden seguir siendo personas profundamente exitosas a través de lo que hagan, porque cuando tengamos mejores agricultores, agricultores que les vaya mejor haciendo lo que hacen, nuestras sociedades vivirán mejor y habrá armonía de la que todos seamos capaces de disfrutar. Eso es lo que hoy quería compartir con ustedes y se los he compartido con profunda convicción porque quienes trabajamos en GoOne tenemos una profunda pasión por la agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Rainiero. Damos paso a algunas preguntas que nos han llegado. Nos ha saludado mucha gente. En este momento tenemos 90 personas que están en línea viendo la transmisión. Muy buenos comentarios de la charla. Muchos saludos de México, de diferentes partes de Colombia, de otros países también nos están saludando. Hay una pregunta que hace el señor Agustín Sánchez. Dice, sí. ¿Cómo adaptarse a la nueva normalidad? ¿Es el comercio en línea una opción? Yo considero que sí, y lo lo reitero desde una perspectiva de opinión personal. El comercio en línea, sabíamos que tarde que temprano siempre llegaría, en algunos sectores fue más acelerado que otros, en algunos países hay mayor vocación para este tipo de comercio que en otros, pero finalmente yo creo que la pandemia está siendo un elemento acelerador. ¿Por qué? Porque al restringirse el proceso de interacción personal, ¿qué alternativas se abren para que podamos hacer actividades comerciales? E indiscutiblemente el comercio en línea es una de ellas
y creo yo que la comercialización de alimentos, la comercialización de bienes agrícolas o de incluso insumos agrícolas va a vivir esa aceleración. Creo que sí, Carlos. Ok, muchas gracias. También el señor Agustín nos pregunta o nos hace énfasis sobre el tema de la sustentabilidad. Nos pregunta que qué tan importante es ese aspecto de la sostenibilidad. Él literal describe sustentabilidad. Sí, de hecho te diría que los mexicanos usan más sustentabilidad que sostenibilidad. Okay. Creo que es profundamente importante y lo digo desde la perspectiva de responsabilidad humana. El paso de cada uno de nosotros en la vida es efímero, pero nos interesa que el paso de la humanidad tenga permanencia. Nos postergamos nosotros en el mundo a través de quienes nos rodean, nos postergamos a través de nuestros hijos, a través de los miembros que generacionalmente nos van sucediendo. Y todos anhelamos algo mejor para ellos. Yo creo que no hay persona en el mundo, y me refiero a quienes tenemos el privilegio de ser papás o mamás, que no diéramos lo mejor de nosotros por nuestros hijos. Y entonces la sustentabilidad o sostenibilidad es un deber ser de cara a que las personas que habiten en este lugar en el futuro ocupan recursos para seguir produciendo. Entonces, la manera en que nosotros los ejecutemos ahora debe hacerse de tal manera que garanticemos que esos recursos estarán siendo útiles y valiosos para quien en el futuro los necesite. Y lo reitero, así como la ciencia ha creado grandes soluciones que en un momento dado no nos preocupamos por qué efectos colaterales generaban, hoy también la ciencia ha creado gran tecnología que nos permite reconvertir positivamente nuestros sistemas de producción. Hay que usarlos, hay que aprovecharlos. Muchas gracias, Reñero. Nos sigue saludando del Perú el señor... Ay, se me perdió el comentario. El señor Alfrediño Soto. Muchos saludos también a toda la gente del Perú, a toda la gente de México que está conectada en este momento. El señor Jaime Andrés Restrepo también envía un saludo muy especial para el ingeniero Reñero, el ingeniero Carlos. Gracias. Saludos también a don Jaime. Y hay una pregunta del señor Jesús Eliezer Pantoja. Él dice, dar valor a un producto no sería mejor unir a los productores como el cooperativismo para que el beneficio sea mayor en todo aspecto. Yo diría que ese es un camino muy interesante de organización social y productiva. Sin duda la agrupación de personas que nos dedicamos a fines parecidos puede crear músculos. Estos músculos se ven reflejados en varios beneficios, economías de escala, eficiencias generadas por tamaño, poder de negociación que te crea también beneficios desde la perspectiva económica. Y en ese sentido yo veo ese punto como favorable. ¿Cuál es el reto? Cuando he tenido la oportunidad de participar en foros donde existe esa posibilidad de que haya agremiación, agrupación, cooperativismo, el reto es que la habilidad de gobernar las uniones, de gobernar las cooperativas, es decir, de crear los mecanismos de interacción y gobierno interno que facilite dirimir las diferencias y ser capaces de lograr la misión por la cual se integraron. Si se integran y se institucionalizan para conseguir los beneficios, lo que pueden lograr es increíblemente positivo. Sí hay ejemplos, muchos ejemplos en el mundo de cooperativas exitosas. Lamentablemente también hay ejemplos de cooperativas que no han funcionado, pero el que no hayan funcionado una no significa que no sea un modelo a seguir. Para mí el reto está allí. Pongan una misión muy clara, ¿para qué es lo que quieren conseguir? Y después los miembros organícense para poner las reglas del juego que les permitan operarla en beneficio de todos, gestionándose como se gestiona cualquier empresa o cualquier organización. Tiene razón, Reñero. A propósito de eso, pues tuve la oportunidad o tenemos la oportunidad como compañía de atender el mercado de Paraguay y hemos ya visitado en varias oportunidades Paraguay y creo que a nivel de cooperativismo agrícola, Paraguay es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr. Hay cooperativas muy fuertes en el tema de producción de soya, en el tema de diferentes cereales, pero lo que tú acabas de comentar es cierto, el tema es la capacidad de poder gobernar
la cooperativa de no desintegrar el tema. Y en ese sentido, los latinoamericanos somos especialmente indisciplinados. Entonces es un tema de querer hacerlo, pero hay excelentes ejemplos. Tuvimos la oportunidad también en Nariño de acompañar a Aspromayo, que es una asociación de productores de cítricos. Ellos están produciendo limón Tahití de manera orgánica, usan nuestros productos y es un ejemplo muy, muy bueno de una asociación sólida que ha logrado mantenerse y que tiene unas políticas claras y que lo han podido hacer de una manera ordenada, con un ejemplo muy bonito porque realmente era una zona completamente dedicada al tema de cultivos ilícitos y lograron migrar a una producción de limón con miras de exportación. Lo están haciendo muy bien. Saludos también para toda la gente de Aspromayo, que es un buen ejemplo de lo que comentaban. Hay una pregunta. Nada más comentario. ¿Ya ves cómo hay historias que merecen ser contadas? Sí, realmente sí, es verdad. Muy buen apunte. Dice el señor Salvador Robles, dice, te envía un saludo y dice, para mejorar la integración entre productos, entre agricultores y la industria de protección de cultivos, ¿cómo nos podríamos apoyar mutuamente? Es una buena pregunta y voy a responderla de cara a una reflexión que hicimos la semana pasada. Y creo yo que en el caso de la industria de protección de cultivos tenemos una vocación muy fuerte, una vocación muy robusta alrededor de la divulgación, alrededor de poder llevar esa capacitación de cómo se usa la tecnología con el agricultor. Y creo que ese es algo que viene inserto profundamente en las venas de quienes estamos en la industria de protección de cultivos. Creo que esas venas surgen desde la misma manera en que fuimos educados en las escuelas de agronomía o de agricultura por el mundo, porque curiosamente compartimos los valores. Pero yo diría que esa gran capacidad de aprender a compartir el conocimiento, deberíamos retarnos a preocuparnos también por otras cosas donde el agricultor puede desarrollar habilidades o mejores competencias. ¿Cómo ayudamos a profesionalizar al agricultor para que piense como empresario? ¿Cómo ayudamos al agricultor a gestionar los elementos de incertidumbre? ¿Cómo ayudamos al agricultor a ser un integrador de recursos que les permita operar sus negocios desde una perspectiva más amplia que facilite el logro de sus metas? ¿Cómo perfeccionamos o ayudamos o contribuimos a que el agricultor sea un mejor comercializador? ¿Cómo ayudamos a que el agricultor sea un mejor gestor de talento? Y creo yo que allí podríamos apoyar profundamente también la industria de protección de cultivos a tener mejores agricultores y que naturalmente ese tipo de enfoques permitiría que la agricultura fuera exitosa y si hay agricultores exitosos, esas industrias que estamos alrededor de ellos, sin duda también podríamos tener un mejor futuro. Muchas gracias, Reiniero. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. El colega Carlos Antonio Quintero de CUPE Bioagro nos recuerda un ejemplo de cooperativismo exitoso del caso de Colanta. Entonces vemos que ahí entre todos hay casos para seguir, casos muy exitosos, y muchas gracias a la persona que hizo la pregunta y el comentario. No veo más preguntas, de verdad, Reiniero, muchísimas gracias. Aquí llegó otra, dice DQR, sin duda todos somos responsables de la sostenibilidad del planeta, cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestra profesión, y un gran ejemplo de sostenibilidad países como Colombia, Costa Rica. Sí, un sabio comentario, responsabilidad de todos. Bueno, no, pues, Reiniero, mil gracias. Recordarles a todos nuestros seguidores en el Facebook Live la conferencia de la semana entrante es muy interesante. Realmente nos sentimos muy orgullosos y bueno, y doy las gracias a Reiniero que se ha autonombrado embajador de Colombia, pero creo que tenemos un embajador también muy interesante que se llama EcoSwing. Es un producto, es el único biofungicida colombiano realmente que se hizo en Colombia. Toda la génesis de ese producto se desarrolló aquí en Colombia y es el único biopesticida, el único biofungicida con registro en Estados Unidos, y en este momento estamos despachando un contenedor completico
para Chile, que es un mercado bien exigente. Estamos vendiendo en Perú, en Ecuador, y hay toda una tecnología asociada a eso que fue expuesta en el Biolatán del año pasado. Vamos a tener la oportunidad de replicar esta charla y aún mejorada, porque hay nuevas cosas que contar, por el ingeniero Raúl Ruiz. Entonces quiero invitarlos por el mismo canal y a la misma hora, 5 de la tarde, para que por favor nos acompañen en esta nueva experiencia con Ecoswing, que es otro embajador de Colombia. Reñero, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores en el Facebook Live. Gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo, Reñero, y espero que podamos compartir más en una próxima oportunidad. Con mucho gusto, es un honor y mil gracias a quienes nos acompañan. Gracias a ti también. Vale, feliz tarde. Igualmente, gracias.